Carlos Salinas, al saber que su gobierno llega de una forma muy convulsionada, güey, muy golpeada, cambia radicalmente su forma de pensar y rehace una agenda en el país, güey. Saca oportunidades, era un programa de gobierno donde precisamente se basaba mucho en el apoyo social, güey, ¿sí? Todo lo que es oportunidades, güey. Luego, güey, comienza a visualizar que México tiene que tomar un modelo neoliberal, güey. Y entonces el hecho de que comienza a tomar un modelo neoliberal, ¿eso qué quiere decir, güey? Que va a reorganizar la economía del país. ¿Qué es esto, güey? Que antes del 88, gran parte de la explotación de recursos y de ciertos materiales que existían de fábricas en el país pertenecían al gobierno, güey. Entonces él dice, ok, ya el gobierno no se va a hacer cargo de eso y vamos a abrir para que el sector privado pueda adquirir estos bienes, güey. Es donde surge Carlos Slim, Ferrocarriles de México, bla, bla, bla. Todas estas empresas, todos los bancos, güey, donde surgen gran parte de los bancos de nuestro país, güey. La banca se empieza a privatizar. Y entonces él comienza a hacer una política privatizadora, güey, pensando en que este modelo neoliberal donde libera y quita gran parte de la responsabilidad del gobierno y se las da al sector privado, comienza a marcar muy claro la agenda, güey. Y entonces en este ejercicio de querer hacer que México sea del primer mundo, güey, realizan el Tratado de Libre Comercio, güey, que es el primer tratado de libre comercio, que por cierto es uno de los tratados, güey, más importantes que hay en todo el mundo, güey. La frontera México y Estados Unidos y Canadá son las fronteras que más movilidad de dinero generan en todo el mundo, güey. O sea, como mexicanos no nos damos cuenta la magnitud de lo que es ese Tratado de Libre Comercio, güey. Pero en este Tratado de Libre Comercio, cuando dice aquel, empiezas a leer, o sea, todo está chido. Cuando dices, pues libre comercio, pues todos van a poder, pues ahora sí, pues poder intercambiar productos de forma normal. O sea, en teoría tendría que ser muy beneficioso para nuestro país, güey. Pero cuando empezabas a leer las letras chiquitas, o sea, no eran las mismas oportunidades que generaba un empresario estadounidense a un empresario mexicano, güey. O sea, un campesino mexicano no tenía la oportunidad de exportar maíz a Estados Unidos como lo tenía el empresario estadounidense. Entonces ya empezaba a haber ahí como medias fallas, güey. Luego realiza lo que es la reforma, la reforma del campo, güey, que es una de las reformas que más impactó a nuestro país, porque recordemos que gran parte de la economía de nuestro país en ese momento, porque éramos un país rural, o sea, éramos un país donde la gran parte del país vivía en zonas rurales y gran parte de ellos pues vivían de la tierra, güey, vivían del campo, güey. Entonces, un campo que pertenecía o había surgido a raíz de la repartición agraria de la Revolución Mexicana, güey, que precisamente fue Lázaro Cárdenas, güey. Y dentro de cuando Lázaro Cárdenas reparte todo lo que es las tierras agrarias, güey, pone una cláusula que esas tierras no se pueden vender a sectores privados o a privados, güey. Tiene que ser solamente entre la misma comunidad. Y todos los agrarios, todos los agrarios, tú has escuchado luego que la organización Ejidal Agraria, bueno, todas estas organizaciones los primeros agrarios fueron todos aquellos que pelearon en la Revolución Mexicana, güey. Que Lázaro Cárdenas les dio tierra a todos aquellos que lucharon en la Revolución Mexicana, güey. Y ahí es donde surgen estas asociaciones agrarias, güey. ¿Y por qué agrarias, güey? Porque precisamente después del periodo de cuando surge Lázaro Cárdenas de presidente de la República, forma todos estos
los vuelve rurales, güey. Que es una policía que antes existía, que el primero que la impulsó fue Porfirio Díaz, güey. Entonces todos los rurales, güey, en vez de que ya anden de guerrilleros donde quiera, pues los concentran como policía rural, y los rurales pues propiamente atendían temas en comunidades rurales, güey, ¿no? O sea, eran los que atendían esos temas, güey. Entonces, genera esto y Salinas hace la reforma agraria, güey, donde quita esa cláusula para permitir que el sector privado intervenga en las tierras, güey, precisamente para fortalecer el Tratado de Libre Comercio. Y eso provoca que las grandes masas de gente, güey, comiencen a vender las tierras, y es cuando comienza a hacerse las migraciones a las grandes ciudades, güey. Es cuando comienza a crecer la Ciudad de México, cuando comienzan a crecer Monterrey, Guadalajara. México se comienza, de ser rural, comienza a convertirse urbano, güey. Pero la cuestión es de que aquí, cuando generan la privatización de las tierras, pues llegan las empresas y comienzan a hacer una explotación desmedida del recurso natural, güey. Por eso aquí vemos en una ciudad cercana que se llama Zamora, güey, vemos la inmensidad de tierras de fresa por empresas, porque precisamente todo eso tiene que ver con este artículo que se modificó, güey, fíjate, desde el 94, güey. Y entonces todo esto comienza a generar mucha convulsión. Se viene el tema de la renovación del candidato, o sea, quién va a ser el candidato. Carlos, Colosio, recuerda que en ese momento él era primero era el secretario era el presidente del PRI, luego es el secretario de Desarrollo Social, o sea, que era el que llevaba los programas de bienestar, el inconsciente. Sueñas, perro, sueñas. Los programas de oportunidades, güey. Y había otro candidato que es se me fue el nombre. Ahorita habíamos platicado de Cedillo. No. Camacho Solís. Camacho Solís, él también pertenecía, él era, creo que él era el secretario general de gobierno del gobierno de Carlos Salinas, güey. El chiste es que Camacho Solís era de los grandes fuertes para ser candidato a la presidencia de la República, güey. Pero pues era el dedazo, o sea, era el de quién decidía Carlos Salinas que iba a ser su sucesor. Obviamente tenía que decidir alguien que siguiera las políticas privatizadoras que él estaba siguiendo, güey. Era obvio, güey. Alguien que tuviera ese feeling de seguir privatizando, güey, bajo el acuerdo, o pensando que ese modelo iba a generar grandes riquezas. Y es la generación donde surgen estos famosos políticos técnicos, güey. Estos famosos políticos que son de élite, de caché, de que importa mucho dónde estudiaste. Estos políticos que les importa mucho el tema del billete, güey. En ese periodo, güey. Entonces, Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio comienzan a tener una contienda, y al último sale beneficiado Luis Donaldo Colosio. Lo anuncian como el precandidato. Ya el hecho de haberlo anunciado como precandidato, eso quería decir que iba a ser pues completamente ya el candidato, güey. Entonces comienza a haber todo un movimiento al interior del PRI. Camacho Solís, por primera vez, alguien que participaba en una interna del PRI, se revela, güey. No reconoce el ejercicio de Colosio, güey. Y por cierto, güey, como antecedente histórico, güey, quien era su brazo derecho en ese momento era Marcelo Ebrard, güey. Marcelo Ebrard viene de la escuela de Camacho Solís. Por eso muchos relacionan cómo Camacho Solís le dicen el hombre que fue presidente sin ser presidente, güey, porque nunca logró ser presidente, güey. Igual Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, bueno, el chiste de que ya en ese